También al maestro Adalberto Valenzo Martínez, que nos acompaña aquí esta tarde en el estudio para platicar de un tema bien interesante, bien importante, todo lo que se viene el 1 de junio y que habrá de, pues sí, que habrá de acaparar la atención y que en el cual, por supuesto, todos debemos estar participando. El licenciado Adalberto Valenzo es un ex catedrático, invitado de la Universidad de Hipócrates, proyectista de sala del Tribunal Superior de Justicia. Actualmente es el secretario general del Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado. Así que, importante entonces, decíamos, esto que va a ocurrir el 1 de junio. Hemos escuchado y lo escuchábamos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, esta mañana, pues hablar de estas elecciones como unas elecciones históricas, primer país que lo celebra de una manera democrática para sí, tener magistrados, magistradas de manera democrática. Va a ser un ejercicio interesante, licenciado, creo yo. Sí, pues el tema desde el año pasado, mediados que se empezó a concretar la reforma, en septiembre del año pasado, está esta perspectiva de una forma diferente ahora de elegir a quienes son los titulares de los poderes judiciales, tanto federal como locales. Y en ese sentido, como se ha expresado públicamente, es un tema debatido, ¿no? En su momento, muchos en contra, muchos a favor, pero lo cierto es que ya es una realidad constitucional y que se tiene que cumplir para hacerse la elección, la primera elección de jueces del Poder Judicial, la mitad de los cargos de magistrados, jueces, ministros y el nuevo Tribunal de Disciplina y las salas del Tribunal Electoral. Entonces el 1 de junio en efecto es la fecha en que se llevará a cabo esta primera elección. Como se ha dicho, es un modelo nuevo y diferente, o más bien es, digamos, una experiencia en la que vamos a ser quizás el primer país que elija de esta manera, ¿no?, tan amplia a juzgadores, y eso ofrece retos, adversidades, dudas para muchos, pero también ofrece buenas perspectivas, oportunidades de que lo que venga lo aprovechemos para cambiar, para mejorar aquello que no ha sido correcto y que ha sido señalado ya de manera muy amplia en esos defectos que se han encontrado de parte de algunos de los actuales impartidores de justicia, y que los nuevos pues puedan tener esta nueva visión ya más social y más comprometida, ¿no? Exactamente, sí, mencionaba usted retos. Efectivamente, va a ser todo un reto en sí la operatividad de estas elecciones por la cantidad de boletas que hay que llenar, pero muchísimas, y sobre todo ir definiendo. Pero más allá de ello, el reto es como tal en el ejercicio del Poder Judicial. Es trasladarse hacia un nuevo esquema de trabajo, me imagino yo. Hemos leído y hemos seguido muy de cerca todo lo que se ha dicho al respecto, y es un mejoramiento, ¿no? Sí. Para el Poder Judicial. ¿Así lo ve usted? ¿Un mejoramiento? Porque también hay voces que dicen que es un retraso. Claro, reitero lo que decía hace un momento, ¿no? Ofrece retos y en esos retos, como todo cambio de paradigma, pues puede tener, si no se hace bien, tanto la elección en su momento, como ya quienes lleguen a los cargos, no cumplen la expectativa que tiene esta reforma, justamente de incorporar una visión, no porque todos los que estuvieran o estén no hicieran su función correctamente, sino porque se dieron una serie de prácticas que han de alguna manera demeritado frente al pueblo, hacia la ciudadanía, la calidad de la impartición de justicia. Entonces el punto de partida es una nueva visión de quienes estén como impartidores de justicia, y en ese compromiso directo que se entiende tendría con el pueblo, no para hacer unas resoluciones populares en el sentido de que lo que se diga a través de en su caso de medios de publicación, o lo que parezca que es la percepción pública, sino el pueblo lo que merece y lo que quiere es que los que lleguen ahí pues impartan justicia realmente auténtica, no formalista solamente, no solo en una base formalista, que se debe de cumplir las formalidades obviamente, sino una esencia también de real justicia, de auténtica justicia, con sensibilidad social, con sensibilidad en los criterios, y para no atendiendo a esquemas de cotos de poder
eso. Sí, de situaciones de poderes fácticos que influyan en las decisiones, que sean realmente decisiones justas. Eso es, yo creo que es lo que busca esta reforma. Y si se cumple o no, pues va a depender primero en este caso ya se dio un paso que fueron las elecciones en el caso de lo federal, de los comités de evaluación, y la elección que, como usted decía, en lo operativo le está significando un gran reto al Instituto Nacional Electoral, y que también para los votantes, por esta nueva modalidad de varias boletas, de varios cargos, va a significar, pues sí, pero el INE va a estar y está trabajando en que con este tiempo que se da antes de la jornada electoral, pueda tener la ciudadanía la información suficiente para abordar la votación ese día con toda claridad, y que sin dudas puedan ellos ejercer su voto por quien ellos decidan. Exacto. Como es tan grande esta elección en todo el país, pues 602.387.442 boletas. Imagínense ustedes las que se están imprimiendo o ya se han impreso justamente para estas elecciones. Pero más allá de eso, hay diversos escenarios para estas elecciones, ¿no? Plano federal y por supuesto lo que nos compete, el plano local. Así es. ¿Cómo armonizar, cómo empatar lo federal con lo local, aquí con Guerrero, con lo que tiene que ver con nosotros, con la justicia de la entidad? Sí, es interesante esto porque en los transitorios de la reforma constitucional se establecieron lineamientos, se estableció que en lo federal irían en esta ocasión, en este año 2025, la elección de la mitad de los cargos del Poder Judicial. Pero respecto de los poderes judiciales, más bien de los estados y sus poderes judiciales, se estableció que también tendrían que homologar la reforma con algunos parámetros concretos, pero quedó alternativo para estos estados, para los estados de la República, el poder empatar una parte de las elecciones igual para este año 2025, o bien optar por hacerlo hasta 2027 todos los cargos. Guerrero es uno de los estados que ha determinado ir todos los cargos locales de magistrados y jueces hasta el año 2027, tomando esa opción. Justamente en esta semana se acaba de aprobar, el día miércoles, se aprobó lo que es la reforma de la Constitución local para la armonización con la reforma judicial federal, ¿sí? O la reforma constitucional. Entonces se establece lo que tenía que ser, reitera el mismo modelo que se está aplicando de manera federal, desaparece el Consejo de la Judicatura y en su lugar entrará un órgano de administración para la cuestión de administración de recursos, tanto personales como de bienes del Poder Judicial, y otro que se llama Tribunal de Disciplina Judicial, que se encargará de establecer los procedimientos, en su caso, para las responsabilidades administrativas de los jueces, magistrados y demás personal del Poder Judicial. Entonces se dividen esas dos funciones que hoy concentra el Consejo de la Judicatura, igual que en el federal, así se está plasmando en esta reforma local. Entonces, eso y todo lo demás, la elección obviamente de los juzgadores por voto popular y toda una serie de aspectos que ahorita, si gusta, comentamos más ampliamente. ¿Qué beneficios ve usted luego de estas elecciones federales para nuestro estado, para nuestra entidad, para nuestro día a día aquí en el puerto de Acapulco y en el estado, evidentemente? Sí, el beneficio que se busca, evidentemente, como el tema de impartición de justicia, el tema es del día a día, ¿no? Es decir, hay asuntos, no todas las personas tienen que acudir, afortunadamente, a la justicia, pero eventualmente cualquiera podemos tener que acudir a un órgano de impartición de justicia para que se nos reconozcan o se nos respeten ciertos derechos, ya sea en materia civil, materia laboral, o en su caso como víctimas en una cuestión penal, o en su caso, si fuera el pésimo, pues como acusados, ¿no? Entonces, el beneficio para la sociedad que se cuente con una renovación de un poder judicial bajo esa visión que se concrete de una visión más sana, más humana y de verdad de una visión auténtica en los aspectos, corrigiendo aquello que no sea correcto hasta ahora, pues va a implicar que haya más seguridad jurídica para las personas, para los empresarios, para que se quite este velo de duda que a muchos les ha generado el cambio de paradigma, ¿no? Y en eso, evidentemente, primero que la elección termine bien, y segundo que quienes
lleguen a esos cargos, pues cumplan justamente esa expectativa de que sean nuevos perfiles, pero no solamente con una formación profesional que la deben de tener, sino además con esta visión más autocrítica incluso de la forma en cómo se lleva a cabo la función, y teniendo presente que no es un cargo como tal de sentir que se tiene una situación especial de un funcionario, sino recordar siempre que todos, aunque sea el cargo más alto de la magistratura, no dejamos de ser servidores públicos, y que esa debe ser la noción de la impartición de justicia. Porque de pronto se olvida eso. Exacto, que es un servicio público, que somos servidores públicos. Eso es lo que se debe de mantener y de no perder de vista, que aparecer en algunos casos sí se ha perdido de vista eso. Evidentemente hemos escuchado muchísimas ocasiones a la presidenta, antes al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a funcionarios señalando que esta elección, la primera que se realiza en el mundo del Poder Judicial y que también fue muy criticada por otros países, y que bueno, ha habido muchos cuestionamientos, pero hay un argumento que en lo particular estoy de acuerdo en que se tiene que combatir la corrupción. ¿De verdad esto va a ayudar a combatir la corrupción, licenciado? Pues, es otra vez el tema de un cambio de modelo, en este caso que corresponderá justamente al Tribunal de Disciplina Judicial, tanto el que va a ser en lo federal como en lo local, pues va a depender justamente de que estos nuevos integrantes, que van a durar 6 años en el caso de Guerrero, 6 años en el caso del federal también, y que no van a tener posibilidad de reelegirse a diferencia de los jueces. ¿Qué significa esto? Que quienes vayan a llegar ahí, pues tienen que cumplir ese tiempo, y saben que su formación y su estancia ahí es histórica, porque va a ser una sola vez, y que entonces tienen que cumplir con esa función. Pero además va a tener mejores herramientas, en tanto que solo se va a dedicar ese tribunal a esa parte del tema de responsabilidad, de atacar la corrupción desde esa perspectiva, ¿no? de disciplina, que es propiamente. Entonces, sí ofrece una oportunidad importante en ese sentido. Ahora antes no existía un tribunal que vigilaba a los jueces, ¿no? Hay una preocupación de quienes están actualmente como magistrados, jueces, de que consideran que esto puede violentar su independencia judicial, porque se les llegue a castigar por cómo resuelvan. Me parece que no. Si se hace de manera correcta la aplicación de la reforma y del criterio, se tendrá que atender solamente, evidentemente, actos justamente de corrupción. Claro. No de decisiones donde es válido adoptar un criterio legal, o sea, un criterio cuando es interpretable la norma. ¿Hay corrupción en el Poder Judicial? Yo creo que todas las instituciones, no se podría decir, sería una mentira, ¿no? Decir, o sería ir contra la realidad que nos impone decir que en cualquiera de las instituciones públicas no hay corrupción. Hay elementos buenos, hay elementos malos en todos los lugares, y eso no se puede destacar. Ahora, otra cosa es decir quiénes son. Bueno, sí. Para eso se tienen justamente que establecer y diseñar y cumplir, sobre todo, los debidos procesos, ¿sí? Porque se puede señalar a tal o al cual, pero el asunto no es señalarlo, sino, porque a veces nada más se le señala, pero no se le comprueba. Pero y ni siquiera se le intenta comprobar. O sea, es decir, nada más queda ahí el señalamiento. Sí. No, o sea, que si tú dices que es corrupto, y fíncale la responsabilidad, y consecuencia, obtén las pruebas y acredítalo, y que se le sancione. Claro. Estamos platicando con el licenciado Adalberto Valenzo Martínez, proyectista de la Sala Tribunal del Superior de Justicia, secretario general del Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado. ¿Dónde quedan, licenciado, estos que protestaban cuando se anunció estas elecciones al Poder Judicial y que decían, es que yo tengo trayectoria de tantos años y tengo derecho a este cargo, y ahora con la elección ya voy a quedar de lado, ya no voy a poder estar, ya no voy a poder ser elegible, etcétera, etcétera? ¿Dónde quedan esos? ¿Cómo empatar ahí ese tema? Me parece que en su momento fue una discusión, y obviamente era entendible a quienes ya están en funciones, que de hecho van a estar, quienes optaron por ir a la elección, estarán de manera automática en la boleta. Ya están las listas de quienes decidieron, los que están en funciones. Me refiero ahorita a lo que viene, que es lo federal. Entonces podían participar directamente, incluso ni siquiera se tenían que inscribir, ¿no?, a los procesos. Muchos pues con una visión entendible, ¿no?, que puede uno compartir o no en su momento, pero lo cierto es que se debe ser resiliente y entonces adaptarse a las nuevas formas, ¿no? Entonces muchos de estos compañeros están participando,
o sea, secretarios, hay secretarios de juzgados. No quedaron al margen, pues. No, tuvieron oportunidad, quien quiso participar lo pudo hacer, y están como candidatos muchos que son secretarios de estudio y cuenta de colegiados, como su servidor, que somos secretarios y que hemos ido también en lo federal, nos inscribimos en su momento, no puedo hablar de ese tema ahorita, pero en general... Bueno, es que todos nos podíamos inscribir de alguna manera. Yo me refiero en general, a la pregunta es, ¿qué pasa con ellos? Tuvieron la oportunidad, quienes... No fueron marginados, no, quienes quisieron lo pudieron hacer, obviamente todos los que se inscribieron habrán tenido que pasar por el proceso de evaluación, y ahí obviamente pues estaba el tema de la evaluación que hiciera cada uno de los poderes. Y ahí puede haber comentarios de quienes consideran que pudieron haber quedado y no fue el caso. Como siempre, las dos partes, y ¿no? pueden tener pues su razón en su consideración de su trayectoria. Pero lo que puedo decir es que sabemos a nivel nacional que hay muchos compañeros que son secretarios, proyectistas, estudio de cuenta, a jueces actuales, etcétera, que participaron y muchos quedaron en las listas. Entonces, ese es el tema. Quien quiso participar, por lo menos de entrada tuvo la posibilidad de inscribirse, y si se consideró no hacerlo porque no creían en el cambio de sistema o no, bueno, es respetable, pero también incluso pues era una posición, digamos, legítima participar, y incluso hay gente compañeros o por ahí amigos que estuvieron públicamente en contra y que al final se inscribieron y participaron, y están. Entonces me parece... Sí, justamente hacia allá iba, porque escuché y leía muchas voces que estaban en contra, y ahora sé que ya están inscritos y que van a participar, claro. Pues no, por eso decía yo hace un momento, todos en su momento pudimos participar. Así es, entonces en teoría pues no hubo marginación, ¿no? No en teoría, en práctica no hubo marginación en ese sentido. ¿Qué vamos a elegir el 1 de junio por primera ocasión en nuestro país y primer ejercicio que se realiza en el mundo de esta naturaleza, licenciado? ¿Qué vamos a elegir? Se van a elegir ministros de la Suprema Corte de Justicia, la mayoría, todos los 9 cargos que van a estar en disputa ahora. Van a ser también 5 cargos para el Tribunal de Disciplina Judicial, y otros 2 espacios para la Sala Superior del Tribunal Electoral, magistrados también de 2 salas regionales, 4, perdón, y jueces de distrito y magistrados de circuito de toda la República. Como comenté, en ese caso, de esos cargos será la mitad de los cargos que se deben de disputar en esta ocasión. ¿Y quienes estén inscritos podrán hacer campaña? Sí, hay una fecha fijada para ello, que es a partir del 30 de marzo, van a hacer campaña. Pues por cierto, aquí empatando el tema de la armonización local, prácticamente en ambos casos, en lo federal y en lo local, no se permite financiamiento público ni privado de los candidatos. Hay restricciones en la forma de las campañas también. ¿Cómo será? No pueden intervenir, servidores públicos no pueden promocionar a los candidatos, ¿sí? O sea, nadie que esté en gobierno puede, digamos, estarle echando porras, ¿no? Mucho menos financiando. No, obviamente, mucho menos financiando, pues desde luego que no. Entonces se limita la propaganda, digamos, de redes sociales. Pero redes sociales sin pago de ningún tipo de publicidad. Es decir, ejemplo, personalmente, si quisiera, yo puedo utilizar mis redes para si yo fuera candidato, personal. Pero no puedo contratar a un community manager para que eso sí, o sea, puede alguien que le administre su cuenta, de acuerdo a lo que han platicado en el INE, eso sí, pero no pagar que sea visualizaciones y que ampliar la visualización de lo que publica, nada, o publicidad netamente, ¿no? Que existe, ¿no? Sí, que ponga un espectacular. Espectacular, spot de radio, de periódico, nada pagado. Nada de eso. Ni en medios tradicionales, ni en redes. ¿Y eso es bueno? Pues es bueno, o sea, al final la intención se entiende de esto es pues tratar de que no sea el dinero lo que genere la ventaja. ¿Y cómo convencer entonces a las personas de que voten por tal o cual? Ese es, digamos, seguramente tendrá que ajustarse en el futuro, porque a lo mejor más amplitud en el tiempo previo, porque en efecto el tema para llegar a la ciudadanía va a ser pues bastante complejo, limitado en ese sentido, porque además no participan partidos políticos, en consecuencia tampoco hay una difusión, está prohibido que los partidos también participen en la difusión, entonces, de candidaturas, pueden difundir la elección en general, pero no las candidaturas. Entonces,
Pues sí, prácticamente son las redes y el tú a tú, ¿no? Exacto, eso es, que deberíamos regresar a eso, se debería regresar a eso de ir y tocar a la puerta del así es, y de la comunidad. Digamos, quizás se tendrá que reflexionar en eso, yo creo que sí, de los tiempos, ¿no? Como son 60 días y quizás pues el tema, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Guerrero, que todos los candidatos van a tener que hacer campaña en todo el estado, pues es complicado. Muy complicado, muy complicado. Bueno, maestro Adalberto Valenzo Martínez, algo que quiera agregar, algo que se haya quedado ahí en el tintero y que usted considere que pues vale la pena informar. Retomar un poco más el tema de la armonización local. Nos parece que justamente hoy se vencía el plazo para que lo hiciera la legislatura local y pues salió a tiempo, ¿no? El tema ahí nosotros pedimos que se había dicho que se iba a dar oportunidad para que opinara un poco la comunidad jurídica, también los trabajadores, en general el público. No hubo tiempo por la premura ya que se dieron de los tiempos. Vemos la reforma, la estamos analizando y esperemos que ahí vemos algunos detalles en lo que tiene que ver con mi tema sindical, ¿no? de los trabajadores, que parece que está bien, que se replica el 10º transitorio de la reforma federal, que habla de que se deben de respetar los derechos laborales, pero vamos a esperar también qué pasa con las leyes ya ordinarias que tienen que armonizarse en ese tema y vamos a estar atentos, pero en general pues se homologó, ¿no? Con la federal. Correcto, muy bien. Pues le agradezco mucho la orientación, nos ha venido a dar luz en todo esto, que estábamos así como en penumbras porque no sabíamos bien a bien por dónde iba el tema y bueno, ya lo tenemos más claro, pues seguiremos pendientes porque sí, serán muy competidas, por supuesto, y también con un alto grado de competitividad en el sentido de la operatividad, que me parece va a ser bien complejo para el INE. 1 de junio, entonces, la fecha para estas elecciones del Poder Judicial en nuestro país. Gracias, licenciado. Le agradezco mucho la invitación y aquí estamos para servirle. No, hombre, gracias.